Ya, Juegue. ya. Bienvenidos todos. Gracias por estar acá. Em, Vamos a presentar un poquito como lo hacemos siempre, para los que no conocen mucho de qué se trata la BRI. Vamos a dar una pequeña introducción antes de poder comenzar el tema. Así que, ¿qué es la BRI? El primer labri, que es un término en francés, significa el abrigo y fue fundado por Francis y Edith Schaeffer, a quienes pueden ver en la imagen, en 1955 en Suiza, cuando comenzaron a abrir su casa para recibir personas buscando respuestas honestas para sus preguntas honestas. Ellos no sabían lo que Dios iba a hacer desde ese momento, porque desde ese entonces las comunidades del Abrí son centros de hospitalidad, reflexión, estudio y vida cristiana comunitaria, donde las personas tienen la oportunidad de buscar respuestas honestas sobre Dios y el significado de la vida. La Abrí es una asociación cristiana que sigue las confesiones clásicas de la fe cristiana ortodoxa y la tradición cristiana reformada. La Brie cree en la verdad de que Dios existe y está involucrado con su creación. Como dijo Francis Schaeffer en una oportunidad, hay una razón para ser cristiano, y es que el cristianismo es la verdad sobre el universo. Para la Brie el tema de Dios no es un tema de gusto, sino de realidad. La única espiritualidad que vale es la que es auténtica y sin ilusiones. Ya en sus últimos años de vida, Francis hablaba de la existencia de un labrí localizado, que era representado por las diversas filiales en el mundo y los obreros que trabajan ahí. Y también de un labrí más amplio, que crece de forma orgánica a través de las personas que participaron de estas filiales y vuelven a sus lugares de origen entregando lo que recibieron y aprendieron. Ambos son complementarios, porque es al interior de las casas del Abri, en donde se encuentran de forma personal las personas en las tareas cotidianas, en partir el pan, las conversaciones, en la mesa, en las charlas devocionales y tutorías que las raíces del Abri son establecidas. Pero es afuera que esas raíces se desarrollan, florecen y fructifican. Y una de estas raíces llegó a Chile, después de la experiencia de Jano y Esther, siendo obreros en la Abri Brasil, y de la experiencia de Jano Álvarez, de Alfonso y mía, de ser alumnos de la Escuela de Teología de la Abri Brasil. Entonces, este grupo, junto al pastor José, su esposa Meilín y a Camilo, hemos estado en oración para que, si es la voluntad de Dios, esta raíz florezca y dé fruto a un labrí aquí en Chile. Así que eso es, de alguna forma, lo que nosotros conocemos como amigos de la BRI en Chile. Somos como esas raíces de un labrí que el más cercano en este momento es Brasil, el que nosotros hemos podido tener más conexión con ellos. Así que hoy día, de hecho, nos va a exponer el tema Jano Álvarez, Alejandro Álvarez, quien también participó de la escuela de la BRI, y este, de hecho, es uno de los temas que se ven en el curso de la escuela. Así que nos dejamos con Jano, así que para que pueda comenzar. Muchas gracias, Alfonso y Babi. Bueno, como contaban los chiquillos, esta ponencia, charla que vamos a tener el día de hoy, es parte del currículum de la Escuela de Teología y Vida Cristiana en la BRI.
en la cual tanto Alfonso, Bárbara, yo, pudimos aprender y reflexionar mucho en cuanto a teología práctica, cosmovisión, conexión con la cultura y muchas otras cosas más, así que hoy día personalmente estoy muy feliz y agradecido por la oportunidad de compartir lo aprendido. Hubo muchas clases que se quedaron en mi corazón y esta fue una de ellas. La charla propiamente tal es titulada De la desilusión al realismo esperanzador. A modo de contexto, siguiente por favor. A modo de contexto, esta charla, esta clase fue dada por Rodolfo Amorim, que él es obrero del Abrí Brasil y es profesor de la Escuela de Teología y Vida Cristiana en la cual participamos. Es profesor universitario, tiene un magíster en sociología, además cuenta con especialización en gestión, en relaciones internacionales, y tiene muchos intereses tanto en la filosofía, artes, cosmovisión y muchas otras cosas más. Es coautor de libros relacionados a cosmovisión cristiana y también a contemporánea. Y también ha sido partícipe de muchas traducciones de muchos libros, realmente no da para enumerarlas todas las que ha traducido en el contexto de Brasil. Siguiente, por favor. Esta clase, esta charla tuvo como recurso principal de un autor que se llama Dick Geis, que él fue obrero del Abrí, director del Abrí, en Southborough, Massachusetts, donde trabajó con su esposa y su familia durante 30 años. Y hasta los días de hoy también esa raíz, por así decirlo, se extendió también junto con su hijo y con la esposa de su hijo. Él tiene licenciatura en Historia y también tiene un magíster en Divinidad del Seminario Teológico de Westminster en Filadelfia. Él escribió muchos libros, pero uno de ellos es el que pueden ver ahí en pantalla, que se llama Viendo a través del cinismo, en donde él trabaja las ideas centrales que serán abordadas dentro de esta charla. Si alguien quiere profundizar en esto y sabe leer inglés, realmente que es un libro recomendable. Y a los que no y saben algunas palabras en inglés y se quieren animar, tampoco es complicado. Yo, una persona que no sé inglés, me animé y lo leí. Me quedan como 2 o 3 capítulos más o menos para terminarlo. Y puedo recomendar que es un librazo. Un librazo. Así que los animo a leerlos. Es el libro de Viendo a través del cinismo. Él fue a Brasil por el año 2011 en una conferencia del Abrí, en el que se desarrolló este tema del cinismo y también del sentimentalismo, junto a Guilherme de Carvalho, Rodolfo Amorim, Jonas Madureira. Y en esa charla propiamente tal está el contenido también que vamos a hablar el día de hoy. Y eso se puede encontrar en la plataforma de Pilgrim. Si alguien conoce portugués y sabe entender un poco de ello, es una buena plataforma en donde pueden encontrar recursos relacionados al tema que vamos a dar el día de hoy. También, el siguiente, por favor. También está este recurso que lamentablemente no pude acceder a él, pero está también plasmado dentro de esta charla, que es un libro que se llama Fe sin ilusiones de Andrew Byers. Como se darán cuenta, no hay material de este tema de trabajo en español. Entonces es súper importante que puedan haber reflexiones como la de hoy e instancias de estos para difundirlas, porque es muy importante y como les comentaba, a mí personalmente trajo un nuevo entendimiento también a esta experiencia humana de la desilusión. Siguiente, por favor. Entonces vamos a comenzar. Primero, hablar de la presencia de la desilusión en el medio evangélico. La desilusión es un proceso por el que pasan muchas personas y los evangélicos no están exentos de aquello. Es un proceso que se vive con mucha intensidad y emoción. Tenemos que admitir que generalmente somos decepcionados porque nosotros elevamos nuestras expectativas. Y probablemente tú que me estás escuchando, puedes estar pasando por un proceso de desilusión. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado procesos así. Siguiente, por favor. Y esto de hecho se puede percibir en que existe mucha literatura
hablando de este fenómeno, de la desilusión, del sufrimiento, del dolor, y aquí pueden ver algunos de los títulos clásicos, por así decirlo. Si van a una librería probablemente van a encontrar muchos más, y de hecho en la segunda charla que tuvimos en mayo enumeramos varios materiales también relacionados a ello. Más que nada pongo esto en palestra para demostrar que hay la presencia de desilusión en el medio evangélico, y eso se manifiesta en que han habido lecturas para poder comprender este fenómeno. Siguiente, por favor. Pero también tenemos datos que han seguido la tendencia de una desilusión en el medio evangélico. Brasil presenta este fenómeno, y de hecho en la charla, o sea, en la clase que nosotros tuvimos, se nos presentó en el contexto de Brasil. Yo para esta charla quise contextualizarlo también a nuestra realidad chilena. Entonces, observé los datos de la encuesta nacional del Bicentenario 2021, que fue realizada por la Pontificia Universidad Católica. Si bien utiliza una muestra acotada, realiza un ejercicio probabilístico que tiene resultados similares a los informados por el censo de aquella época y que se realizó en nuestro país. Además, dentro de su metodología utilizó como método de recolección las entrevistas personales, por ende pudo obtener mayor información de manera más acabada. Involucró a muchas ciudades y fue realizada entre el 5 de septiembre y el 23 de noviembre. Dentro de los resultados podemos ver que durante el tiempo y comparativamente entre ellos, ha ido disminuyendo la cantidad de personas que se declaran católicos. De un 66% que había en el 2007, bajó al año 2021 a un 42%. La cantidad de los evangélicos fluctuó, por ende también se mantuvo en un 14%. Pero lo sorprendente de esto es que el número de personas que no profesan ninguna religión o bien se declaran ateos o agnósticos aumentó de un 14% a un 37%. Siguiente, por favor. Podemos observar también, y de manera similar al gráfico anterior, que esto también se manifiesta en la creencia en Dios. La creencia en Dios decae, según los datos que nos entrega esta encuesta, y la creencia en Dios aumenta. Siguiente, por favor. Lo mismo también en relación a la asistencia a servicios religiosos o la asistencia a la iglesia. Ha disminuido mucho, inclusive de parte de aquellos que se declaran ser creyentes. Entonces cabe preguntarnos por qué ocurrió esto. Las probabilidades son múltiples. Sin embargo, la temática en religión de esta encuesta abarcaba algunos puntos interesantes. Mencionaron la desconfianza en la iglesia, la molestia por casos de abuso sexual. Si se fijaban en el primer gráfico, si lo puedes volver, por favor, Alfonso, Bárbara, en el primero, hay un punto de inflexión en el año 2019. Y hubieron muchos casos relacionados a abuso sexual dentro de la misma Iglesia Católica previo a ello. Uno de los casos, de hecho, que fue televisado, inclusive, fue que irrumpieron dentro de la Iglesia Católica en Osorno para mostrar y manifestar su descontento. Y ojo que la encuesta del 2019 fue realizada entre el 1 de julio y el 17 de septiembre. Lo que ocurrió en octubre de ese año es historia. Algo interesante que me llamó la atención es que al revisar los resultados respecto a la percepción de la sociedad en 2019, antes del mismo estallido, hubo un pesimismo en la capacidad del país para resolver distintas problemáticas que aquejaban a las personas. La calidad educacional, el tema ambiental, el emprendimiento, el ingreso a las universidades, la vivienda. Y se destacó tanto un pesimismo como una desconfianza, tanto en la política como en las Fuerzas Armadas. Y algo muy interesante es que también en esa encuesta abordaban los temores de la sociedad. Uno de ellos era la falta de dinero, la presencia de los narcotraficantes,
los robos, la polarización política, la agresión sexual y algo que me llamó profundamente la atención, que era el miedo al fracaso. Es súper interesante que lo pongan de esa manera. Ahora, podemos inferir indirectamente que en 2019 ocurre un escenario propicio para la desilusión. Con esto ocurre la poca práctica de la fe y el aumento de personas sin vínculos religiosos. Sin embargo, como les mencionaba al inicio, las causas de esto es múltiples y las repercusiones también. Entonces, esto es una hipótesis. No quiero caer en tautología tampoco, pero se requieren muchos más estudios acerca del fenómeno. Pero es una posibilidad. No podemos negar que existe la desilusión, la desconfianza y la decepción en la sociedad que también termina afectando a los creyentes. Siguiente, por favor, después de los gráficos. Uno más. Ahí, perfecto. Debemos tener presente que experiencialmente la desilusión está presente en nuestro medio. Por eso es necesario tener una claridad de lo que nosotros podemos entender con desilusión. Y nosotros solemos asociarlo a algo negativo, por la experiencia que nos trae, frustración, sufrimiento. Sin embargo, les voy a presentar una perspectiva diferente sobre la desilusión. Siguiente, por favor. Tenemos que admitir, primero que todo, que quien terminó desilusionado es porque estaba ilusionado. Entonces, antes de entender la desilusión, debemos entender lo que es estar ilusionado. Y la ilusión se define de esta manera, según un diccionario: cualquier cosa que parece ser algo que no es una imagen engañosa, presentada a la visión y al intelecto. Perdón, lo leí mal. Cualquier cosa que parece ser algo que no es. Y después, una imagen engañosa presentada a la visión y o al intelecto. Entonces, una ilusión es algo sin verdadera realidad. Es algo causado por nuestra propia imaginación o por nuestra expectativa o por el engaño de nuestros sentidos. No se accede a la realidad. Y cabe preguntarnos, ¿quién quiere vivir ilusionado? Ahora, uno podría pensar es que estar ilusionado es no sufrir al momento. Pero tarde o temprano, esa persona va a encontrarse con la realidad y va a terminar desilusionándose. La Biblia dice que en el día del Señor va a ser un día de luz y todo lo que está encubierto va a ser revelado. Entonces nadie va a vivir para siempre en una ilusión. Y esto nos afecta a nosotros como cristianos porque nosotros, como de hecho decía Alfonso y Bárbara al inicio, según Francis Schaeffer, la verdad existe y nosotros creemos en ella y es algo bueno. Entonces, ahora si sabemos que una ilusión es una imagen engañosa, ¿qué sería la desilusión? Es el acto de ser libre de una ilusión. Es más fuerte que la decepción, pues generalmente involucra la revelación de la falsedad de una creencia central a la identidad de alguien. Entonces, cuando una persona es desilusionada, generalmente sufre, porque creencias y convicciones que eran muy fuertes para la vida de esa persona son reveladas como falsedades o se muestran frágiles ante lo que es la realidad. Entonces, siguiente, por favor. Siguiente, aprieta varias veces hasta que aparezca el gráfico entero, por favor. Uno más. Eso, gracias. Entonces tenemos que saber que Dios tiene una realidad y podemos entenderla ahí como si fuera un círculo. La realidad de Dios, que incluye todas las cosas, corresponde a sus intenciones, propósitos y aquello que permanecerá para la eternidad. Ahora, sin embargo, como hablábamos recién, la mayoría de nosotros vivimos en un estado de ilusión. Tenemos una problemática que es cómo nos relacionamos con la realidad. Y lamentablemente nos relacionamos con una imagen engañosa con las personas, con las instituciones y con Dios mismo.
Entonces lo que Dios quiere promover en la vida de todas las personas es que nosotros salgamos de esos círculos de ilusión y que vayamos a vivir y compartir en la realidad de Dios. Y para eso, cuando Dios quiere hacer que nosotros volvamos a la realidad de Dios, existe un proceso de desilusión. Entonces el proceso de desilusionar puede ser visto de una forma positiva, como un acto o gesto de iluminación. Entonces, cuando hay una desilusión muy fuerte, aunque haya sufrimiento, decepciones, ruptura, llanto, lágrimas, la desilusión no deja de ser un proceso de iluminación. Nosotros creemos que Dios quiere traer para nosotros su realidad. Entonces debemos entender que el proceso de desilusión no es algo malo. Es un desafío, sí, pero es un desafío para nuestra respuesta y eso es lo que vamos a ver en adelante. Por favor. Siguiente. Gracias. Ahora, ¿cuál es la mayor imagen que tenemos en la escritura de hablar de alguien que fue profundamente ilusionado? La imagen que nos es traída es la conversión del apóstol Pablo, pintada aquí por Caravaggio. Su historia se encuentra entre un pedacito de Hechos 8 y Hechos 9. Pero un resumen breve de su historia es que, bueno, Pablo también era llamado Saulo. Era un perseguidor de la iglesia. Era un celoso por las cosas de Dios. Y bueno, eso para el judaísmo del siglo I era traducido en una lucha por la verdad y a la persecución de aquellos grupos que fueran contra el pacto del Señor, porque eso estaba con el pueblo de Israel. No eran admitidos por ende los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo vivía una intensa ilusión, porque el pacto de consumación en Cristo Jesús ya había sido inaugurado. Y Cristo estaba llamando a su pueblo, incluyendo a los gentiles, que eran fuera del pueblo de Israel. Entonces, en el proceso de su conversión, Pablo es intensamente iluminado. Y no por lo mismo, él llega a quedar ciego. Para esto, Dios también llama a un cristiano, a Ananías, para orar por él y para que así, de esta manera, él recobre su visión. Ahora, cuando Pablo mira hacia atrás, mira toda su situación, su historia de vida, lo que pasó, él lo recuerda en esta manera en el versículo que tenemos aquí adelante, en Filipenses 3:7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Todo lo que él pensaba y creía que era correcto, pasó a considerarse pérdida, porque fue iluminado con la realidad de Cristo. Entonces, él de esa manera pudo conocer la verdad, fue desilusionado por Dios, derribando sus creencias falsas y pudiendo verdaderamente entender quién era Dios. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, eso, gracias. Entonces debemos considerar que la desilusión está presente en el medio cristiano, como les comentaba anteriormente, pero debemos preguntarnos qué la causa o cómo llegamos a una desilusión. De hecho, en el contexto del Abrí, mucha gente desilusionada con la iglesia, con la espiritualidad que ha vivido, con desilusiones con Dios o con la misma fe cristiana. Yo doy fe de eso. En cuanto a mi llegada a conocer al Abrí, llego como una persona desilusionada. Sin embargo, cada caso es diferente y cada persona ha tenido experiencias distintas. Como les decía, voy a presentar ciertas causas de desilusión, que van a ser 5, y voy a detallar las que son más comunes. Estas causas presentan una distorsión de la realidad, o una falsedad, o una ilusión. Ya, así que vamos de aquí en adelante. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a ver primero el idealismo teológico. El idealismo teológico es una tendencia a mirar la vida con una idea de perfeccionamiento, que deja de lado el sufrimiento, la pobreza, la tristeza,
y magnifica o aspira a ideas como el éxito, la prosperidad y la euforia. Suele darse en contextos de teología de la prosperidad, iglesias pare de sufrir y otras. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que suelen torcer las escrituras para decir cosas como, si tú vienes a la iglesia o si das tal suma de dinero, no vas a sufrir nunca más. Dios te va a bendecir el doble o el triple. Me sale bien la voz, ¿no? Esto, lamentablemente, ha permeado músicas, predicaciones y teologías. Y muchas personas se decepcionan en esos contextos porque no presentan la realidad. Ahora, la Biblia nos da un sentido para estas situaciones que vivimos. Nos enseña que el sufrimiento es parte de la vida en un mundo caído, que podemos afrontarla o convivir con esas compañías inesperadas, como veíamos en nuestras charlas anteriores, y que podemos tener esperanza en medio de nuestras aflicciones. Siguiente, por favor. Ahora también el emocionalismo. Esta es una tendencia a reducir la realidad a nuestros sentimientos, un excesivo énfasis en la dimensión afectiva. En el medio evangélico es muy conocido. Algunos, por ejemplo, llevan esto al culto, dándole un excesivo énfasis en los momentos de adoración, colocando canciones que apelan musicalmente a la tristeza o a sentir a Dios. Algunos incluso señalan que si no te pone la piel de gallina o te tiembla la rodilla, no sentiste la presencia de Dios. Ahora, el problema en ese excesivo énfasis y la reducción de la realidad, o sea, es la reducción de la realidad. Tenemos que entender que existe un papel para los afectos tanto en la vida como en el culto. Dios conduce nuestros afectos para Él y para la bendición también del prójimo. Alegrarnos con los demás, llorar con los que lloran, y de hecho los salmos son una bella expresión de eso. Pero el problema que señalamos ahora es la presencia de ese emocionalismo. Músicas orientadas para el optimismo, creación de un ambiente, y prácticamente hay grupos de formación discipulados para crear un ambiente así. El tema es que estas experiencias no están siempre en nuestra vida. Muchas veces Dios quiere que maduremos en la fe y aprendamos a moderar nuestras respuestas a Dios, y la intensidad de esas experiencias disminuye. Ahora, nuestra fe no debe depender o fundamentarse en la abundancia de nuestros sentimientos, sino en la fe y confianza en el Hijo de Dios. Pero el emocionalismo lleva a muchos a tener desilusiones, porque piensan que Dios los abandonó, que Dios no está más presente y que no los ama porque no sienten más a Dios. Entonces terminan teniendo una visión distorsionada de quién es Dios, de cómo es el culto y de cómo es la iglesia. Entonces eso genera desilusión en las personas. Siguiente, por favor. El legalismo. En este contexto se da un grado de rigidez en la convicción de que si no eres perfecto en tus comportamientos, no puedes pertenecer a la iglesia, ni ser aceptado por Dios. Esto es acompañado de esfuerzos por agradar a Dios y una desconfianza indirecta o inconsciente en la redención de Jesús. Pero debemos entender nosotros que la gracia es la que nos libera. Es el amor, el perdón y la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos da la fuerza para liberarnos de aquello que nos hace mal. El legalismo invierte el orden de prioridades, coloca la performance como anterior a la gracia de Dios. Y eso está completamente equivocado. Hay mucha gente en esos contextos que por no poder seguir tantas reglas, se terminan desilusionando. Por ejemplo, que cómo es el tamaño de la falda, si se pueden o no maquillar, si pueden dejar la barba crecer, si se pueden tatuar o no. Son muchas las reglas que surgen y son muchos los cristianos que se desilusionan porque ven que no consiguen agradar, entonces se terminan desilusionando. Siguiente, por favor. La antiintelectualidad. Hay contextos en que las personas no son desafiados a madurar en la comprensión de su fe,
y no entregan ayuda para responder a los desafíos de la fe. Inclusive piensan que no es necesario. Después estas personas llegan a lugares desafiantes como el contexto secular, la universidad, el trabajo, y no tienen herramientas para poder responder. En la universidad, los que hemos participado de algún grupo cristiano universitario, hemos visto la desilusión de estas personas, porque muchos no reciben un discipulado en la formación ni una robustez intelectual, y se terminan alejando de su fe dentro de estos contextos. Se terminan desilusionando. Siguiente, por favor. Distorsiones en el uso de poder. En estas situaciones, generalmente hay un líder que controla, manipula, genera culpa en las personas. Y luego, lamentablemente, descubres que este líder no era nada de lo que tú pensabas de las cosas buenas que tenía. Hay muchos casos recientes, tanto en Chile como a nivel internacional. Pero un ejemplo de ello, anteriormente, para que nadie se enoje hoy en día, uno de ellos fue Ravi Zacarías, que escribió muchos libros de apologética y muy importantes y muy buenos para poder ser usados. Sin embargo, se descubrió que él abusaba de su posición y de su poder en relación a muchas mujeres. Lamentablemente en el medio evangélico pasan estas cosas. Nos decepcionan y muchas personas quedaron desilusionadas después de esto. Siguiente, por favor. Ahora, Dietrich Bonhoeffer, en su libro Vida en Comunidad, que es este libro, rojito, nos llama a percibir un contexto de ilusión, una ilusión que va enredándose en la vida del cristiano y que posteriormente termina en desilusión. Leamos lo que él dice respecto a este tema de la desilusión. Muchas han sido las comunidades cristianas que han fracasado por haber vivido con una imagen quimérica de comunidad. Es lógico que el cristiano, cuando entra en la comunidad, lleve consigo un ideal de lo que ésta debe ser y que trate de realizarlo. Sin embargo, la gracia de Dios destruye constantemente esta clase de sueños, decepcionados por los demás y por nosotros mismos. Dios nos va llevando al conocimiento de la auténtica comunidad cristiana. En su gracia, no permite que vivamos ni siquiera unas semanas en la comunidad de nuestros sueños, en esa atmósfera de experiencias embriagadoras y de exaltación piadosa que nos arrebata. Porque Dios no es un Dios de emociones sentimentales, sino el Dios de la realidad. Por eso, solo la comunidad que, consciente de sus tareas, no sucumbe a la gran decepción que comienza a hacer lo que Dios quiere y alcanza por la fe la promesa que le fue hecha. En lenguaje sencillo, Dios es quien nos desilusiona. Bonhoeffer dice, quiera Dios que Él nos desilusione, porque solo desilusionados seguiremos al conocimiento de la verdadera comunidad cristiana. Y de hecho, después de esta parte que les acabo de citar, él menciona, y mientras antes ocurra, mejor. Y es apropiado lo que dice Bonhoeffer. Dios quiere decepcionarnos, quiere desilusionarnos, quiere acabar con nuestros idealismos para una comunión verdadera en la verdad y para que de esa manera nosotros podamos relacionarnos con la realidad. Siguiente, por favor. Ahora, el punto para que nosotros reflexionemos es que la desilusión en sí no es algo malo, es algo bueno, de hecho, es un proceso iluminador, como comentábamos hace poco. En gran medida viene de parte de Dios para nosotros, pero cabe preguntarnos, ¿cuál es el riesgo para nosotros? Y en eso está la tentación del cinismo, que llamo de una respuesta antipática. Ahora, es necesario que hablemos un minuto sobre el cinismo. Muchos de nosotros pensamos que el cínico es una persona maldadosa. Y nos equivocamos en términos históricos y la propia raíz del término cinismo no es eso. Siguiente, por favor.
cinismo es una actitud de profunda sospecha en relación a las motivaciones de otras personas, instituciones o de Dios. El cínico es aquel que no cree que exista cualquier realidad que nosotros nos relacionamos con cosas buenas. Para el cínico no existe cosas buenas, solo ve maldad a su alrededor. Y por ende, él quiere desenmascarar las apariencias positivas para revelar las motivaciones más básicas detrás de ella. Entonces, él piensa que todos quieren su mal, que todos piensan en sí mismo, y que cuando se ve una aparente bondad, lo que en realidad hay detrás es que esa persona me quiere engañar, quiere mi mal, tiene alguna motivación egoísta que tiene detrás, oculta. Ahora, podemos hablar del cinismo en contextos cotidianos. De hecho, esta definición que les comentaba recién la trae Dick Kais en su libro que antes les comentaba. Pero también él trae un ejemplo que yo encuentro que es muy necesario reflexionar, y él lo llama el día de la enfermedad. Imagínate que tú eres un jefe, un empleador, y que tu empleado te llama y te dice, ¿sabe, jefe? Hoy día no podré ir porque estoy enfermo. Tú como jefe tienes dos posibilidades para responder. La primera es poder ser empático con la persona y pensar, sí, probablemente se enfermó, probablemente lo está pasando mal, ojalá que se recupere, le voy a enviar un mensaje de ánimo. Pero sabemos que eso muy pocas veces ocurre. Probablemente ocurre la segunda reacción, que es, esta persona no está enferma, no quiere venir a trabajar, es un flojo y me acaba de mentir para no poder venir. El cínico tiene esa tendencia a poder ver egoísmo detrás de una persona. Yo creo que es uno de los ejemplos cotidianos en los cuales nosotros podemos percibir esa realidad. Ahora, dentro de los filósofos, Nietzsche era una persona que podía ver esa realidad. Respecto a él decía que las voluntades chocan unas con otras y que las relaciones entre las personas en última instancia es de quien asume el poder. Entonces pensaba en que las relaciones de las personas es una lucha de poder, de quién tiene el poder, y que no hay una relación legítima. Ahora, un movimiento filosófico muy antiguo comenzó a ser llamado cínico, que tiene origen en la persona que ven en pantalla, que es Diógenes de Sinope, que se ve ahí muy alegre, con sus perritos al lado, pero en realidad no es tan así. Él, como se muestra en la foto, los registros dicen que probablemente había vivido dentro de un barril. Él no se relacionaba con nada, era cínico en relación a todo. Él no creía que el Estado merecía su lealtad, ni que las personas ni las instituciones lo merecían. Entonces él vivía aparte de todo. Él vivía ahí dentro de su barril. Y desde su barril él criticaba a la gente. Y aunque no lo crean, él tuvo seguidores. Crates de Tebas fue uno de ellos. Lo llamaban el perro, y a los que lo seguían eran los discípulos del perro. ¿Por qué? Por su olor y sus hábitos de higiene. Él se oponía a la riqueza, al punto que antes contaban las personas que él tenía un jarrón para poder beber agua. Y pasó una vez que él vio a una persona bebiendo agua solamente con sus manos, y por ende él llegó, tomó su jarro y lo tiró. Y nunca más volvió a utilizar su jarro. Eso ya es, no sé si entra en un mito, en una verdad, pero es una de las cosas que se dice sobre él. También se dice que él vagaba por las calles con una lámpara, ahí como con la que está ahí en sus manos, en búsqueda de un hombre honesto, en búsqueda de una persona que tenga. Diógenes era un gran cínico. No creía que existía una verdad que pudiese conocer y que al final de cuentas la vida era un choque de voluntades en oposición.
Ahora también volvamos a lo que estábamos conversando. Una de las respuestas posibles a la desilusión puede conducir al cinismo. Y a ese tipo de postura la llamamos anteriormente antipática. ¿Qué significa esto? Que delante de la desilusión tú tienes dos posibles respuestas. Y todas se relacionan con el patos, que en su raíz de la palabra significa afectos. Los afectos que tú tienes en relación a esa situación. Entonces tú puedes reaccionar de dos maneras. La primera es una de manera empática, poner tus afectos delante de Dios e intentar entender la desilusión a partir de lo que Dios te da en aquel momento. El empático a Dios, en vez de quedar obsesionado con él mismo, con lo que está sufriendo y con lo mucho que le está doliendo, pregunta delante de Dios, Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar en esta situación? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo afrontar esta situación? Enséñame. Sin embargo, la otra respuesta, antipática, es contra Dios, enfrenta a Dios. Entonces están estas dos posibles respuestas. Y la última, la antipática, puede conducir a una visión cínica. Ahora, siguiente, por favor. Otra definición de cinismo la entrega Andrew Byers, que está en esta definición que podemos ver en pantalla, en el libro Fe sin ilusiones. La define como una disposición amarga de constante desconfianza, nacida de una dolorosa experiencia de desilusión. Permanecer cínico es estar espiritualmente enfermo. No es algo bueno. Podemos reconocer entonces que el cinismo es una tentación frente a las situaciones de desilusión. Y claro, nosotros no estamos exentos a enfrentar esa tentación. Podemos ser cínicos en más de un periodo de nuestra vida, pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que podamos relacionarnos con la realidad. Entonces el cinismo viene a ser una respuesta antipática que genera desconfianza y nace de una experiencia de una desilusión. Dick Case lo ponía como, si viéramos la desilusión como un jardín, el cinismo sería una maleza. Siguiente, por favor. Ahora, las características del cinismo. Para hablar un poco más de esto, todo cínico tiene marcas. Esto no es algo exhaustivo a todo esto. Sin embargo, es interesante saber que el cínico es esa persona que está motivado por algún proyecto o sirve a alguien. El cínico es esa persona generalmente que de forma superior te dice algo como, oye, yo ya viví esto, yo ya tuve esa motivación como tú la tuviste, yo ya me entregué como tú, pero hoy yo ya sé que no debo hacer eso. Por ende, no confiaré en esas personas. El cínico realmente cree que sabe más que todos, se eleva a una posición de superioridad y también a un nivel de protección. Ahora, lo primero que podemos abordar dentro de estas marcas es que hay una pretensión cognitiva de discernir el fundamento de las voluntades y motivaciones en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les comentaba recién, que hay un grado de superioridad. Es ver a través de las personas, instituciones y de Dios. El cínico pretende querer tener una visión de rayos X hacia las personas. Cree que conoce la realidad y de lo que está hecha por la experiencia de desilusión que tuvo. Se creen como cirujanos que pueden retirar el tejido del error y el pensamiento ingenuo. Entonces, cuando ellos ven belleza, bondad, justicia, ellos piensan que siempre será un disfraz de una verdadera motivación, una motivación que está oculta. La codicia, el poder, la lujuria, las posesiones, etc. También
el cinismo, existe un conflicto en la raíz de la realidad. Se transforma en una forma de interpretar el mundo, algo así como una hermenéutica de la sospecha. Existen filosofías que entendieron eso. Foucault tiene una aplicación de ese principio muy interesante para las relaciones sociales, de que todos son juegos o luchas de poder. De hecho, hace poco hubo una novela relacionada a eso. Dato innecesario, pero yo la vi. Y construcciones de discursos que se imponen a grupos oprimidos y que al fin de cuentas es un grupo luchando contra el otro. Siguiente, por favor. Ahora, hay una relación de constante vigilia, protección e incapacidad de abrirse para la recepción de la gracia y de las dádivas de la creación. Es una apatía y una indiferencia. Ahora, vamos a ver que el cínico piensa que no está sufriendo, pero realmente solamente se está protegiendo para ello, ya que el cinismo es una actitud de sufrimiento constante. Algunos probablemente aquí son fan de Marvel, quizás alguno pueda levantar la mano. Y quizás vieron en Spider-Man No Way Home, la última que salió, cuando MJ dice lo siguiente: si esperas decepcionarte, nunca terminas decepcionado. Y eso refleja una actitud de autoprotección. La podemos ver inclusive dentro de la cultura. Es una persona que se vuelve apática e indiferente y se cierra para las dádivas o regalos. Y también podemos reconocer como una marca que el cinismo es un sofisma. ¿Qué quiere decir esto? Es un argumento falso que se hace pasar por verdadero. Presenta momentos de verdad, pero es una distorsión de la realidad. Entonces, tenemos que entender que el mundo sí o sí tiene conflictos. Hay personas que manipulan. Sí o sí hay, porque hay un mundo caído. Y de hecho Jesús mismo no se entregaba totalmente a las personas, a todas las personas. Cuando las personas lo querían declarar rey después de la alimentación de los 5.000, él se alejó de esas personas porque decía que había maldad en sus corazones, que solo lo querían proclamar rey y adorar de esa manera porque él les había entregado un pan y no reconocían verdaderamente que él era el Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, Jesús utilizó la sospecha. ¿Qué quiere decir eso? Que la sospecha tiene un lugar en la vida, en la realidad, pero lo que plantea el cinismo es que la sospecha tiene que ser una disposición constante. Y es ahí la diferencia, la distorsión de la realidad. Dios no es un cínico. Para que una persona tenga o pueda ser un cínico real y verdadero, tendría que tener la facultad de la omnisciencia, poder saber todo. Y Dios, teniendo el aparato epistemológico para ser cínico, decide no ser cínico. Y eso es muy interesante de ver. Y es muy interesante que podamos también apreciarlo, porque la sospecha tiene su lugar en la realidad, pero el cínico la va a utilizar constantemente como una herramienta para protegerse y para no estar abierto a la realidad y para ser una persona desagradecida con las cosas que puede tener. Siguiente, por favor. La respuesta cínica. Ahora, quiero que pienses quizás en ti primero antes de poder ver las respuestas de un cínico, porque probablemente estás pensando en otras personas. Pero quiero que analices tu vida también en relación a esto. El cínico tiene varias actitudes. Si alguien no conoce ahí, la persona que está ahí es Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Muy buena serie, interesante, chistosa. Personalmente me gusta. Siguiente, por favor.
Y él es un cínico, todo esto. Para quienes no lo han visto, lo es. Te vuelves alguien apático. La apatía y la indiferencia cínica. No te quieres dar a ningún tipo de fervor o emoción por nada. Acabas siendo indiferente a las personas, a las iglesias, a los proyectos, al gobierno, a la política. Entonces es una persona que quiere decir, yo quiero estar bien y que el mundo explote. No me importa lo que le pase. No quiero involucrarme en nada. Podemos pensar en ello en Han Solo, por ejemplo, en Star Wars, si es que alguno no lo ha visto. Y él decía claramente que solo le interesaba el dinero y no las causas heroicas. Y por lo mismo le daba lo mismo lo que ocurriera con la galaxia y con todo lo que pasaba. Lo irónico es que terminó involucrándose en verdad, pero eso es otra historia. Siguiente, por favor. También una de las características de esta respuesta cínica es la amargura y la ira cínica. Son ese tipo de personas que da comentarios ácidos e incómodos. Las personas se dan cuenta, se pone de manifiesto a los demás. De hecho, esto se manifiesta mucho en Twitter. Los que tienen Twitter saben de lo que estoy hablando. Y es una persona que solo ve la maldad en todas partes y tiene una tendencia a no ser agradecido o a ser poco agradecido. Siguiente, por favor. También hay un rechazo cínico. Y esta es la actitud de aquella persona que se aísla, que no quiere relacionarse con nadie debido al miedo a ser desilusionado. Esto se traslada a distintos teatros, como les mencionaba, a las personas, las instituciones y a Dios. La persona solo piensa en sí misma y en su protección. Es una persona que da la espalda a la iglesia que antes pertenecía. Son los típicos desiglesiados que no se quieren relacionar con nada, no se quieren someter a nadie y que no quieren pertenecer a algo. Lo curioso de esto es que rechazan a todos menos a sí mismos. Son cínicos en relación a los demás, pero no ven su propio cinismo y sus propias actitudes. Entonces el flujo del cinismo siempre va a ser hacia afuera. La única manera de poder darse cuenta de ello es poder revirtiendo hacia adentro, revertir el cinismo. Siguiente, por favor. El intelectualismo cínico es un tipo de pretensión cognitiva en relación a los otros que no promueve vida o edificación. Es de ese típico persona que solo lee para criticar y descubrir las motivaciones escondidas de los demás. Como de hecho pasó en la historia, que hubieron personas que criticaban, por ejemplo, la religión y la trataban como una muleta para buscar consolación, o la veían como una pantalla de humo para obtener el poder. Entre esos autores están los maestros de la sospecha, Feuerbach, Nietzsche, Marx, Freud, entre muchos otros. Entonces esta disposición cínica es una respuesta antipática, una obsesión con su propio bienestar y una negación de la posibilidad de ver lo que Dios está haciendo en aquella situación o abrirse para una oportunidad de crecimiento entregada por Dios. Siguiente, por favor. Ahora llegamos a una lectura distinta, a una respuesta distinta, a una relectura de la desilusión. Y es aquella que, en vez de la antipática que conduce al cinismo, esta es simpática. En vez de pensar en cómo yo sufrí y que ahora nadie más me hace doler, ahora esta persona piensa, Dios, ¿qué me quiere enseñar de esta situación? ¿Qué es lo que tienes enfrente de esto? Siguiente, por favor. Un teólogo judío llamado Abraham Heschel, en su libro de los profetas, él analiza esto bajo esta óptica. ¿Cuál es la carga del profeta en el Antiguo Testamento? Y dice lo siguiente, esta es la carga del profeta, compasión por los hombres y simpatía por Dios.
Generalmente el profeta, ante situaciones de profunda desilusión, no se quedaba obsesionado por su propia experiencia, sino que él se obsesionaba por buscar lo que Dios sentía en aquel momento. Permítame. Podemos ver el caso de Oseas, que Dios lo manda a casarse con una prostituta, sabiendo que él sería traicionado constantemente, que estaría sujeto a una desilusión constante. Dios quería que Oseas sintiera el patos que Dios tenía en relación a su pueblo. Entonces lo que le dice es, Oseas, tú ahora entiendes lo que yo estoy sintiendo en relación a Israel, un adulterio espiritual. Entonces, lo que caracteriza a Heschel es simpatía por Dios, que conducía a tener compasión por los hombres, aún en situación de persecución o quiebre del pacto. Los profetas eran un ejemplo de aquello. Andrew Byers dice lo siguiente en su libro Fe sin ilusiones. No es que los cínicos no tengan afectos fuertes, sino que mientras están involucrados por el patos de aquel que los llamó, los cínicos están obsesionados con su propio patos. Entonces, los profetas nos enseñan a leer la situación a partir de una empatía por Dios, pero el cínico está obsesionado con su propia situación. Siguiente, por favor. Uno de los casos que podemos ver de una respuesta empática y que se identifica con el patos de Dios es Job. Y podemos ver ahí en los versículos que están presentes una respuesta de lo que él vivió. Resulta, y si ustedes pueden leer en algún momento Job 1, Job 2, van a entender que en un consejo celestial Dios llama a Satanás, y ojo con eso, Dios tiene poder sobre él, es soberano sobre él, tiene mayor fuerza que él. Dios dice lo siguiente en su declaración. ¿Qué opinas de Job? De mi siervo Job, que él es íntegro, justo. Esa era la declaración de Dios, ojo. Íntegro, justo. Y aquí el padre de los cínicos responde, pero es que él te sirve porque tiene todas estas cosas que tú le has dado. ¿Qué pasaría si tú le quitas cada una de estas cosas? Imagínense el atrevimiento de Satanás, ser cínico frente a la misma motivación de Job y indirectamente en la de Dios. Porque le está diciendo, tu declaración que tú hiciste de Dios no está correcta. O sea, la declaración que Dios está haciendo de Job no está correcta. Entonces, ocurren miles de catástrofes a Job, pérdida de sus hijos, enfermedad, sus amigos que también tienen una reacción cínica porque se acercan a él y le dicen, es que tú estás así porque pecaste. Entonces ven a través de Job pensando en la motivación de él. Pero hay uno más cercano y que yo creo que le duele un poquito más, que es cuando se acerca a su esposa y su esposa le reprocha lo siguiente: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La esposa le estaba diciendo, es obvio que Dios no está contigo, mira lo que te está pasando, maldícelo, muérete. Esta es una reacción cínica también de la mujer al ver toda esta situación. Pero ¿cuál es la respuesta que podemos ver de Job? Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? El fin de la historia lo sabemos. Dios se revela como Dios a Job. El final del libro de Job no es tan satisfactorio para todos los lentes de las personas. Vuelve a tener sus riquezas, vuelve a tener hijos, fue revertida la historia. Pero el centro de la historia es reconocer que Dios es Dios.
no le da muchas respuestas sobre lo que estaba ocurriendo en el otro contexto, pero se muestra como soberano con el control de todas las cosas. Y esto entonces rinde en gloria a Dios, en conocer a Dios. Una desilusión termina siendo fruto para conocer al verdadero Dios. Siguiente, por favor. Otro ejemplo bíblico es Pablo, que tanto hizo por el Evangelio, pero que también vivió hartas desilusiones. En Pablo tenemos a alguien que aprendió a sufrir por amor a Dios. Él entendió que en medio de las cosas que él pasaba, Dios estaba con él. Pero Pablo fue azotado, perseguido, naufragó, fue picado por serpientes, fue víctima de bullying en sus amigos en la nave. Pero sin embargo, él lee su situación con esta empatía por Dios y dice lo siguiente en Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, aquí vemos a Pablo teniendo una lectura que todo esto rinde para la gloria de Dios y que aun cuando él estaba sufriendo, podía ver que realmente Dios lo estaba amando y que lo estaba conduciendo para las cosas para bien y que este mismo sufrimiento iba a rendir en consuelo, como lo dice la carta de segunda a los Corintios, y que también iba a rendir en otras personas para consolar a otras personas. Entonces puede rendir la desilusión para la gloria a Dios. Siguiente, por favor. Entonces ahora vamos a ver el realismo esperanzador como horizonte de experiencia de la realidad. ¿Qué genera una lectura simpática de la desilusión que Dios nos trae? Genera un realismo esperanzador. Porque el ilusionado no es realista, juega con la realidad. Ahora quien se desilusiona y da una respuesta simpática a la situación, se vuelve alguien esperanzado. Entonces tenemos que entender estas dos cosas. Por un lado, el realismo. Debemos entender que hay un mundo cercado de pecado, que hay muerte, que hay opresión, que hay situaciones de potencial desilusión, pero que el mundo le pertenece a Dios. Entonces vamos a entender esto con realismo. Vivimos en un mundo caído, pero el mundo le pertenece a Dios. Él es soberano. Vamos a entender y ver las cosas con la realidad, pero también vamos a tener esperanza, porque nosotros anhelamos esta realidad que ya fue inaugurada en Cristo Jesús por su resurrección. Entonces en Él nosotros esperamos un deleite en la gloria, en la presencia eterna de Dios y con su iglesia conducida para la eternidad. Siguiente, por favor. Podemos tener esperanza de la resurrección, porque delante de la realidad del mal tenemos la convicción de que la gracia y el bien serán inspirando al amor y al bien delante de la tentación cínica. Podemos ver a este mundo malo, corruptible, que conduce a la muerte. Pero sin embargo podemos ver que porque Cristo Jesús fue crucificado y resucitó, la gracia y el bien ya prevalecieron. El fondo de la realidad no es la voluntad de poder, no es el egoísmo, no son las tinieblas. El fondo de la realidad es el amor de Dios. Podemos entender que porque Jesús resucitó, nosotros resucitaremos también con Él. Entonces, porque la resurrección existe, nuestro trabajo ya no va a ser en vano. El realismo esperanzador, o quien es realista esperanzado, es alguien que sabe que la realidad tiene situaciones innumerables de desilusión, pero no por eso se vuelve cínico. Este es el paradigma que la Biblia coloca para nosotros. Entonces nosotros podemos entender que vamos a sufrir, que vamos a llorar, pero que también nos necesitamos los unos con los otros, que vamos a llorar con los que lloran, porque también los que lloran serán consolados, porque también Cristo lloró,
porque también Cristo va a secar cada una de nuestras lágrimas. Podemos tener que también nuestra relación con el tiempo es redimida, generando paciencia y perspectiva eterna sobre la vida y presión del tiempo presente. Podemos leer en Romanos 8:18 que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de venir. Y ojo, habrán aflicciones, vamos a sufrir, nos vamos a decepcionar, vamos a sufrir y vamos a tener esta realidad de sufrimiento. Sin embargo, la nueva creación fue inaugurada en la resurrección de Cristo Jesús. Aguardan los cielos nuevos y la tierra nueva. Enfrentaremos situaciones difíciles en nuestro caminar cristiano, pero caminamos en la esperanza de la resurrección, en el Jesucristo vivo y que reina, y que Él nos glorificará para así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Siguiente, por favor. El poeta, dramaturgo y novelista brasileño llamado Ariano Suassuna, en una entrevista dijo lo siguiente: no soy ni optimista ni pesimista. Los optimistas son ingenuos y los pesimistas amargos. Soy un realista esperanzado. Soy un hombre de esperanza. Sé que es para un futuro muy distante. Sueño con el día en que el sol de Dios va a esparcir justicia por todo el mundo. El ingenuo está ilusionado. El cínico es amargo. El sol de justicia brillará sobre toda la creación. Eso es realismo esperanzado. Entonces, hermanos, el llamado es que podamos ser realistas esperanzados delante de un mundo cínico y sentimental. Que delante de una situación de desilusión no la veamos como una situación para desarrollar cinismo, ni tampoco vivamos ilusionados en el emocionalismo, que siempre nos va a decepcionar. Dios nos invita a un realismo esperanzador. Esta es la invitación que le hago a cada uno de nosotros hoy, que seamos realistas y esperanzados delante de Dios, que esa misma esperanza de la resurrección pueda traer en nosotros tanto gratitud como humildad y mayor realidad, poder entender mejor la verdad que fue y está en Cristo. Así que eso es lo que les quería compartir el día de hoy, y esa fue la clase que nosotros tuvimos en amigos, o sea, perdón, en la Escuela de Teología y Vida Cristiana. Así que ahora podemos tener un tiempo igual para comentarios, para preguntas, para poder dialogar quizás entre todos sobre lo que entendimos el día de hoy. Reflexionar sobre el lugar de la sospecha en la vida cristiana. Creo que este tema es muy, muy importante de poder tratar, de poder hablar y sobre todo de poder tener una conciencia renovada por el Señor. Así que queda abierto también el micrófono para todos ustedes quien quiera hablar. Gracias, Jano, tocayo. Yo quería compartir aquí una información. Me hiciste recordar, existe un estudio que se hace cada 2 años, ¿ya? Que es el estudio que se llama Latino Barómetro. Y solo para, digamos, colocar digamos, un gráfico que nos puede ayudar a ver cómo, aquí está, voy a compartir aquí el gráfico de este estudio respecto de la confianza en la iglesia, ¿ya? Y ahí quería yo, digamos, aportar con un comentario después de mostrar este análisis. No sé si ven ya la pantalla ahí. Sí. Ya, estamos hablando del año 2002, ya, o sea, hace 20 años atrás, la confianza en la iglesia, si se fijan ustedes acá, hay un 37% de las personas en Chile, ¿ya? Ojo aquí, dice
el estudio del 2002 en Chile, ¿cierto? Un 37% de las personas que respondieron dijeron tener mucha confianza, ¿ya? El último estudio disponible es el del año 2017, ¿ya? Y fíjense en el cambio del gráfico, ¿ya? Disminuyó mucho, ¿cierto? La mucha confianza y aumentó poca y ninguna, ¿ya? Si ustedes se fijan en el gráfico, el de algo de confianza no varía mucho, varía un orden del 5%, ¿ya? Las otras son las que aumentan bastante. Y, y esto tiene, para varios, tiene una explicación, ¿ya? Si bien es cierto, ustedes, bueno, acá en esta página, ahí está la página web, latinobarómetro.org, ¿ya? Hay mucha información muy relevante y a mí me gusta visitar este sitio de vez en cuando, justamente cuando estoy hablando un poco sobre estos temas. ¿Por qué? Porque uno de los asuntos que, al menos en Chile, ha generado esta desconfianza, ¿ya? Ya no hablamos de una disminución de la confianza, hablamos de frentón de una desconfianza en la iglesia. Sí tiene mucho que ver el tema de los abusos y todo lo demás, pero también tiene mucho que ver el tema de el ocultar los abusos, por un lado, pero hay un aspecto que llama la atención en los estudios, al menos de Latino Barómetro, que es una herramienta muy buena para los que les gusta este tema, y es de cómo los cristianos, tanto institucionalmente como individualmente, se han eh, inmiscuido en el tema político partidario, ¿ya? No se trata de tener o no tener una opinión política, yo creo que no va por ahí la discusión. El tema es cómo la política ha moldeado la moral de la iglesia. Y ese es un asunto que aquí en Chile nosotros vamos a tener un serio problema respecto de eso de aquí al 4 de septiembre, porque ya se ve, ¿ya? El país está totalmente polarizado y la cantidad de cínicos, tomando lo que nos compartía Jano, la cantidad de cínicos pululan por las redes sociales. Justamente en esa, tal vez no digo con esto que crean necesariamente de que Dios no está en el control de todas las cosas, ¿ya? Sino que su, su confianza en las promesas, ¿ya? En las ilusiones políticas, a propósito de lo que dice David Koysis en su libro sobre ilusión, ¿cómo se llama el libro? Visiones e ilusiones. Visiones e ilusiones políticas, ¿ya? El libro que fue traducido recientemente al español y lo pueden encontrar en las librerías cristianas online. Lo dice de esa forma, ¿ya? De que hay muchos hoy en día, lamentablemente la gente, es cosa de mirar, yo veo mis redes sociales y la cantidad de gente que gira en torno al tema político desde su posición política, ya sea tirándole basura al gobierno o apoyando al gobierno, tirándole basura al proceso constitucional o alabando el proceso constitucional, pero ninguno de ellos yo veo en mis redes sociales tiene un foco en poder colocar o ayudar a la gente a colocar sus ojos en algo que realmente puede darnos esperanza. Y ese tema es grave, es algo que los púlpitos debiésemos hacernos responsables desde los púlpitos de volver a traer la esperanza en lo que la palabra de Dios dice respecto de la política, en lo que la palabra de Dios nos dice respecto de cualquier cosa que la Agenda 2030 pueda querer hacer, de que los comunistas quieran hacer, de que los capitalistas quieran hacer. Hemos perdido nuestro foco de esperanza. Y al perder nuestro foco de esperanza, transmitimos hacia afuera algo que no es Cristo. Y al no transmitir hacia afuera algo que no es Cristo, la gente no tiene hacia dónde mirar. Y entonces la desesperanza se generaliza, ¿ya? Eso es algo que
Esther me puede desmentir acá si es que estoy equivocado en la fecha, pero yo vengo hablando de ese asunto por lo menos desde el año 2012, cuando el informe de Latinobarómetro que les mostré recién sufrió un quiebre, y ese quiebre tuvo que ver no con el tema de los abusos sexuales. Los abusos sexuales vino a rematar a la iglesia en general, y aquí yo estoy hablando de iglesia evangélica y católica, pero hasta antes del año 2012 fue justamente el tema del involucramiento partidista de los cristianos, de líderes cristianos en el tema político partidista. ¿Ya? Ojo, no estoy diciendo que el cristiano no deba involucrarse en política, al contrario, el tema es si vamos a fomentar a los dos extremos de la Revolución Francesa, a propósito que se conmemoró ayer o anteayer la Revolución Francesa, nos vamos a banderizar con la derecha o con la izquierda de forma tan burda y trasnochada, o vamos a realmente asumir una posición cristiana de la política que busca transformar las bases de la política a través de la esperanza cristiana que hemos sido demandados a comunicar. Por esa razón encuentro, Jano, y te agradezco mucho de que hayas tenido la mirada de haber querido compartir este tema, que era parte de la escuela de Labrie en Brasil, porque realmente lo que nos queda desde hoy día, ¿cierto? 15 de julio, un poco más de un mes y medio que nos va quedando para el plebiscito de salida de la nueva constitución, eh, independiente de los resultados. Tenemos que dejar de ser cínicos y pasar a ser simpáticos, ¿ya? En los aspectos que Jano nos compartió en su charla. Así que muchas gracias, Jano. Muchas gracias, Jano. ¿Algún otro comentario, palabra que quieran, pregunta que quieran transmitir? ¿O quedó todo muy claro? Yo no sé ¿O nada? yo no sé si Bárbara está aplaudiendo o levantando la mano. Ah, está aplaudiendo. Así. Que el otro día, disculpa Bárbara, pero el otro día en clase alguien colocó las manos así y yo no pesqué porque pensé que estaba aplaudiendo y después dice, no, estaba haciendo una pregunta. Por eso para no embarrarla. Gracias a las personas que comentan ahí por el chat. Yo, Jano, adelante, adelante. ahí con la cita de Foucault, te salió lo TO de las venas. Eso Sí. así como comentario. Bueno, muy bueno. Sí. Bueno, lo de la desilusión, no sé si lo tocaste o no, respecto o una pasada acerca de cómo las desilusiones amorosas, cómo sobrellevarlas bíblicamente. No sé si no presté atención o no se tocó, o fue como general, o cómo un cristiano vive eso, a lo mejor, no sé cómo explicarlo, pero con la pregunta ahí, si se puede alguien responderla. Qué pregunta. No creo ser el más apto. Pero vamos a intentar. Mira, sí, la charla fue más general. Sin embargo, Dick Geis en su libro, Viendo a través del cinismo, habla sobre que nosotros nos podemos volver cínicos en relación a 3 teatros principales. Uno es en relación a las personas y otro es hacia las instituciones, que ahí abarca tanto a la familia como al gobierno, y otro más que no recuerdo en este momento. Y el último teatro sería Dios. Ahora, las desilusiones, como se planteaban en esta charla,
viene a traer producto de una ilusión. Ilusión que nos hicimos en relación a una persona, y esta desilusión viene a ser una forma de iluminar esta situación para poder volver a la realidad. Ahora, las desilusiones amorosas, y aquí hablo también dentro de mi experiencia, son generalmente por la elevación de una expectativa, de una ideal y una imagen engañosa que probablemente pudimos haber tenido respecto a las relaciones. Entonces, en ese sentido, claro, no lo abarqué porque no estaba enfocado tanto en ese teatro propiamente tal, como lo diría Dick Case, pero sin embargo, claro, las desilusiones amorosas existen y eso es porque nuestro bagaje histórico nos trae quizás por nuestra experiencia con nuestros padres, por nuestra experiencia con las personas que nosotros conocemos, ciertas imágenes engañosas de lo que es una relación. Y cuando se enfrenta a esa desilusión, ocurren estas dos reacciones. O me vuelvo simpático, por Dios, y realmente me pego el cachufazo de cambiar y de buscar tener una relación que glorifique al Señor, en donde yo busque cambiar también esas distintas situaciones, y para también poder ser de bendición dentro de un contexto de relación amorosa, o que es lo que generalmente ocurre dentro de lo que conocemos como desilusión, porque está esa connotación que comentábamos, de esa connotación negativa que tenemos, y que generalmente se asocia a una respuesta cínica, en donde ya un desilusionado se va a encerrar y no va a querer abrirse para una relación amorosa, o va inclusive elevar aún más sus expectativas en relación a su respuesta a su reciente desilusión. Porque hay algo que menciona Dick Case respecto a los cínicos, que son idealistas de closet. Y es muy interesante percibirlo de esa manera, porque ciertamente si ocurre una desilusión es porque había una ilusión previamente. Entonces había una imagen engañosa. Ahora, como mencioné también en la charla, hay distintas experiencias. El cinismo realmente da para mucho, la desilusión da para mucho. Quizás ahí, si es que alguien me quiere contrarresponder o agregar también esa respuesta, sería súper bueno. Igual ahora, dentro de poco, los amigos de la Brasil Sur, si mal no me acuerdo, ellos van a charla respecto a esto. Así que sería igual, si es que quizás Felipe te interesa mucho el tema, puedas de repente, y sabes igual un poquito de portugués, o de repente le aplicáis subtítulos a los videos, poder entender también algo de alguien más capacitado, que ahí si mal no recuerdo, le va a compartir Josué Reichel, que él es sociólogo. Entonces él tiene mucho más que aportar en relación a eso. Eso es lo que te podría responder, Felipe. Hay una mano levantada. Dobson. Debson Díaz. Isso. Habla pouquinho. Parabenizar ele compreende bem o português? Eu posso te traduzir. Está felicitando a Jano? Sim, sim, muito bom poder ouvir a exposição da aula, foi muito enriquecedor. Foi muito enriquecedora a exposição. E eu me lembrei de um conto, tem até um livro da... Me hizo recordar un cuento de un libro. A Mão e o Tamboril. La Mano y el Tamboril. Kumonyon, é uma série, são 5 volumes. É Una colección, fininho, son 5 volúmenes. E aí ela idealizou criar sua filha com bastante perfeição. Y ella idealizó con respecto de su hija de poder, digamos, formarla con una gran ilusión. E quando ela começou a sentir vontade de comer, ela não deixou a filha colocar a comida na boca, ia lá, colocava a comida na boca dela. Y entonces cuando ¿Puede repetir ahí, Debson?
Quando ela começou a sentir vontade de comer, os Cuando desejos, comenzó a tener ganas de comer, a mãe colocava a comida na boca dela. su mamá le ponía la comida en la boca directo. Quando ela começou a ter vontade de andar, a mãe foi e colocou ela nas costas e andava com ela. Cuando la hija tuvo ganas de caminar, colocó a su hija en los hombros y caminaba con ella. Só que ela chegou um momento, a mãe, que ela agora sentia necessidade de comer. Ujú. Solo que llegó un minuto en que la madre también tenía necesidad de comer. E a filha, então, olha para os braços e diz: mãe, eu não tenho braço, porque eu Aí, nunca precisei usar. ahí entonces miró hacia sus brazos y se dio cuenta y le dijo a su mamá, mamá, mira, no tengo brazos, porque nunca los usó, entonces no lo desarrolló. E aí ela queria também andar e a mãe disse: eu também não tenho pés, porque eu nunca fui ensinada a andar. Ahí quiso caminar y se percató que tampoco tenía los pies porque nunca fue incentivada a caminar. E ela então olha para a filha e diz: você nunca prestou. E aí ela joga a filha no mar. Ahí entonces le dice a su hija, realmente tú nunca eh, fue de provecho y entonces nunca fuiste realmente provechosa, entonces la arrojó hacia el mar. E aqueles marinheiros escutam o choro de vários bebês chamando: mamãe, mamãe, venha me buscar, o que foi que eu fiz? Ahí los marineros escuchaban como el lamento de muchos bebés llorando, diciendo mamá, mamá. E a minha reflexão é, e também perguntar, ele tocou em alguns pontos. Mi reflexión es la siguiente, también aprovechar de preguntar, ¿tocaste algunos puntos? Que diz respeito às questões da educação, quando Que habla sobre algunos temas o aspectos sobre la educación. podemos perceber, ou pode ser conosco mesmo, que estamos caminhando na desilusão, Cuando ou então percibimos, ensinando. cuando percibimos y nos damos cuenta incluso nosotros mismos que estamos yendo hacia la desilusión o enseñando sobre eso. É isso. Então, Debson, qual que seria a pergunta direto? Como é que eu posso entender que eu estou ou vivendo essa desilusão ou então ensinando sobre essa desilusão? No Entonces, caso da mãe, ¿cómo yo me puedo entonces dar cuenta de que estoy camino hacia esa desilusión? Como en el caso de esta mamá del cuento, para estar atentos a ese indicador. Camino hacia la desilusión. No es fácil. No es fácil. De hecho, Dick Case, en el último capítulo, que me adelanté, me salté como 2 o 3 capítulos hasta llegar al capítulo final, a él le encantaría entregar una fórmula para poder ayudarnos de manera más rápida. Sin embargo, es difícil. Es difícil porque al tener una imagen engañosa, podemos diferenciar muy poco de lo que es la realidad. La única forma de anticipar eso es conocer la realidad. Tener un encuentro con Dios, quien es quien creó la realidad. Eso a través de la lectura de la Biblia, de la oración y comunión con Él, de la participación en la comunión de los santos, en la iglesia, también de los sacramentos, vivir esa realidad de Dios que nos prepara para enfrentar la realidad de la semana. Eso lo transmite James King Arthur Smith y también Tish Warren en la liturgia del ordinario. Es súper importante conocer la realidad. Dick Case propone que nosotros cuando tenemos estas perspectivas tenemos 3 posibles lentes, por así decirlo. El primer lente es el cinismo, el cual lamentablemente va a ver todo malo,
podríamos decir que es un mal entendimiento de la depravación total, cayendo en una depravación absoluta en relación al pecado, pensar que todos y todo lo que hace está relacionado al pecado, pero también está la otra mirada que es la óptica sentimental, que esta óptica en sí va a ser un poco ingenua y va a ver la realidad de la manera en que todo es bueno, todo hay justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Dick Case dice, ninguna de las dos está totalmente correcta. Ambos tienen algún elemento de verdad, pero deberíamos nosotros poder ver la realidad con la óptica de la gratitud. Entonces, una de las formas de también estar preparados para la desilusión o para darse cuenta anticipadamente de caer a la desilusión es poder también tener tiempos de gratitud. Si esos tiempos han disminuido, hay que tomar atención qué es lo que está pasando con nuestra vida, porque probablemente estamos reaccionando en alguno de esos teatros con estos lentes. Ahora es, como les dije, no es fácil, es difícil. Y de hecho, darse cuenta de tu propio cinismo es muy, muy difícil. Porque de hecho, Dick Case dice, es como un pez que no se da cuenta que está en el agua. Entonces, además, hay que considerar que el cinismo tiene un carácter elusivo, se mueve constantemente y a veces desaparece en momentos de nuestra vida y luego vuelve a aparecer con un énfasis o pequeño o más grande. Entonces es un enemigo realmente difícil de abordar, pero con ello están, por un lado, las disciplinas espirituales, como mencionaba tanto la gratitud, tener también una personalidad humilde a la hora de relacionarse con la realidad, porque la antítesis sería el orgullo. Un cínico es orgulloso. Y lo otro también es cultivar también las virtudes, la fe, la esperanza y el amor, que son muy necesarias, porque al final en ese jardín, como lo mencionaba Dick Case, puede crecer la maleza del cinismo, pero lo único que el jardinero puede matar esa maleza es haciendo crecer las virtudes, la fe, esperanza y el amor. Creo que sería una forma de poder anticiparse, de poder examinarse constantemente en relación a eso y también de vivir esta realidad confiando en Jesucristo, que es lo más importante de la realidad. Y esa va a hacer la diferencia en relación a todas las otras cosas. Nos va a despertar a que realmente estamos siendo pecaminosos en nuestra relación con las personas, con nuestra familia, con las iglesias y con el mismo Dios. Entonces es muy importante eso. Como te digo, es muy difícil y yo creo que es muy importante también que como hermanos, en nuestra misma comunión, como lo mencionaba al inicio, podamos estar atentos a ello, porque el mandato es llorar con los que lloran. El mandato de que la persona que llora tiene que buscar a alguien para que le llore. No, la iglesia tiene que estar atenta a las situaciones que están viviendo las personas para poder ir, llorar con las personas, poder consolar, poder animar y poder también acompañar. Eso creo podría responder. Alfonso, ¿tienes tu mano ahí levantada? Babi quiere decir algo. Sí, es que es lo que preguntaba, me olvidé su nombre. Debson. Debson. Es como intentando complementar un poquito lo del Jano, pero es muy sencillo, pero tal vez sirva. Me Adelante, acordaba, adelante. por una parte, eso, pues como obviamente conocer la realidad de Dios a través de su palabra. Y me acordaba de estos versículos que están en el Salmo 139, donde dice, desde el versículo 23, donde dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.
y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y es como, claro, muy difícil como darse cuenta cuando uno está dentro de una ilusión, obviamente, pero el estar constantemente como rindiéndonos y pidiéndole al Señor que nos examine, y el Señor nos va mostrando, como que nos confronta a nosotros mismos con nuestro pecado y con lo que hay en nuestro corazón o con esas ilusiones. Entonces, creo que eso es como una parte importante, como ser humildes delante del Señor y pedirle al mismo como, examíname, conoce mi corazón, pruébame y muéstrame también eso, como uno poder verlo. Y lo otro que también lo mencionó el Jano ahora último, era como acerca de los hermanos. A veces el tener en nuestras relaciones con hermanos, tal vez hermanos de más confianza, el poder también exponer esas cosas como que otros y ser humilde, como no orgulloso, en que si otro viene y te dice, oye, tal vez estás como, en esto estás como errando, en esto tal vez estás pensando mal, estás como que te puedan hacer ver también otros, pues el Señor también usa a los hermanos en eso. Entonces ser humilde, como honesto en poder exponer esas cosas y humilde en poder en recibir esa ayuda, como esos consejos. A veces es más fácil poder verlo cuando se expone a otros también, porque si uno se queda como solo con esa ilusión, mucho más difícil poder ver la realidad y la ilusión que uno tiene. Entonces, como pensaba en esas dos cosas. Muchas gracias. Mm. Oye, Jano, pensaba en lo que estabas diciendo ahí sobre el cómo identificar cuando uno está en este camino hacia la desilusión y por consecuencia hacia el cinismo. Eh, no pude recordar en este momento quién lo dijo. Espero poder acordarme mientras tanto hablo, pero es la frase dice que el principal, o digamos, la base del pecado original es un corazón desagradecido. Creo que es Bonhoeffer el que lo dice, ya en Vida en Comunidad, que, que nosotros tenemos ese problema porque somos personas desagradecidas, ¿ya? Entonces, el comienzo de nuestro pecado en general tiene que ver con la ingratitud. Y ahí es donde, claro, hay una coherencia tanto con lo que tú dijiste y con una serie de textos bíblicos. Me acordaba aquí lo que Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica: estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias a Dios en todo. Y dice, porque esta es la voluntad de Dios, el dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y es algo que se repite en diferentes lugares. Filipenses, cuando Pablo también dice, eh, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con todo ruego y acción de gracias. Vuelve a estar el tema de esta actitud, que no es una actitud positiva, ya no es un pensamiento positivo frente a las situaciones, sino que realmente esta acción de gracias, que tiene mucho que ver tal vez con lo que hemos hablado anteriormente aquí en Amigos del Abril, en los encuentros anteriores. Eh, Porque al final de cuentas veo que tiene mucho que ver con eso, o sea, el agradecer a Dios por todas las situaciones de vida es por una esperanza que nosotros tenemos, una esperanza no como una ilusión, sino que como una esperanza verdadera, porque Jesucristo se manifestó en gracia y en verdad. O sea, es algo seguro, es una esperanza segura, es una esperanza fiel, ¿ya? Porque Él es fiel, Él es fiel, justo y verdadero. Entonces, frente a cualquiera sea la situación, y recogiendo un poco lo que dijo la pregunta de Felipe, eh, eh,
Claro, en todo tipo de desilusión, ciertamente al comienzo es casi imposible agradecer, ¿ya? Pero nos vamos oscureciendo internamente como Batman, ¿ya? Vamos entrando en este mundo de las tinieblas, en este mundo de las penumbras, porque nos vamos quedando, nos vamos aislando de la gratitud, de la celebración. Cómo es importante la disciplina de la celebración. Ahí Richard Baxter no habla en el libro Alabanza a las disciplinas sobre la disciplina de la celebración. Foster, ¿Ah? Richard Foster. Foster, perdón. Sobre la disciplina de la celebración, como tal vez nosotros quisiéramos leer, pero es una disciplina súper necesaria para poder mantenernos dentro del aspecto de la realidad que Dios nos entrega, del mundo real, no del mundo entenebrecido, en la queja, en el dolor, en la angustia, en la desilusión. Digamos como para complementar a lo que dijo Bárbara y lo que habías dicho tú, pero me llamó mucho la atención cuando hablaste sobre lo que Dick Case habló en su libro, ¿cachai? El tema de dar gracias, debemos dar gracias siempre a Dios. Pablo siempre repite esa cuestión, entonces no es en vano. Mm. Así es importante la gratitud. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, ya para estar finalizando, voy a dar contar hasta 5. Ok. Entonces, damos por finalizado, agradecidos por su presencia aquí. Extrañamos a mucha gente que no pudo asistir, pero también yo creo que se debe a que en el martes, hace muy poco, en Valdivia yo di también esta clase, esta charla, y que habían muchos chiquillos de GBU, que son también una parte importante que participa acá dentro del grupo de amigos de la Abril. Así que igual, gracias a Dios por la oportunidad, de verdad, para mí fue muy especial esta clase y fue realmente iluminadora, utilizando las palabras del tema. Mm. Así que aún luchando con el cinismo, como mencionaba, una tentación, pero sin embargo, gracias a Dios por todo, por también tener la oportunidad de estar con ustedes, de compartir, y gracias también por su feedback, por su retroalimentación, por las preguntas, aportan y crecemos mucho. De hecho, en amigos, o sea, en la BRI, perdón, propiamente tal, uno de los momentos más enriquecedores siempre es el momento de las preguntas, porque ahí podemos colaborarnos los unos con los otros y también complejizar pensamientos, y algunos inclusive llegan a estas conclusiones como nuestra necesidad de ser gratos delante del Señor. Así que eso, queridos amigos, y yo por mi parte aquí termino y le doy el pase al Jano para Sí, lo siguiente. solo para cerrar, amigos queridos, bueno, gracias por participar, gracias Jano por habernos traído este tema. Gente, nosotros tenemos planificado para octubre, para mediados de octubre, un retiro. Lo quisimos hacer a mediados de octubre porque a fines de octubre, como es un fin de semana largo, creemos que mucha gente e iglesias van a tener una serie de actividades. Estamos orando por ese retiro porque lo que dice Álvarez aquí, el Jano Álvarez, se vive también en los retiros, ¿ya? Y es algo que Jano Álvarez y Bárbara y Alfonso, que estuvieron en la Escuela de Teología, todavía no han podido vivenciar de manera práctica, ya que es el tema de eh, cómo se vive el tema de la hospitalidad y las conversaciones en la mesa. Y eso es lo que con Esther queremos acercar, ¿ya? Aquí también está Ninoska, que es mamá de Esther, estuvo con nosotros en Brasil y ella conoció esa dinámica, participó con nosotros, colaboró, fue prácticamente una helper más en la Abrí en el periodo en que ella estuvo allá. Entonces, queremos nosotros traer esos tiempos de compartir, esos tiempos de reflexión comunitaria, como decía el Jano, para acá,
y para que nos ayuden a orar, ¿ya? El llamado aquí es que nos ayuden a orar para que el Señor nos muestre en qué lugar de Chile, de esta larga y angosta franja de tierra, podemos realizar este retiro. Y entonces, ayúdenos a orar para tener esa claridad, por un lado, y por otro, para que cada uno de los que va a participar pueda tener los recursos, ¿ya? Para poder viajar en el caso que tengan que desplazarse y al mismo tiempo también poder tener el dinero suficiente para participar de la actividad. Pensemos acá en valores de retiro, un retiro como un retiro de iglesia, ¿no? Va a tener un valor mayor. No tenemos que invertir en un orador, traerlo desde fuera, entonces eso nos abarata los costos porque los mismos que hemos participado ya de las actividades del Labrí, como dijo Alfonso y Bárbara al comienzo, el Labrí amplio, el Labrí más grande, ¿ya? De aquellas personas que ya estuvieron en alguna actividad del Labrí y entonces ahora quieren llevar este tipo de relaciones, este tipo de comunidad hacia afuera del Labrí que está en las casas, ¿ya? En cada casa a nivel global. La más cercana para nosotros en América Latina lamentablemente está en Brasil, pero estamos orando para que el Señor pueda acercar un Labrí acá en Chile, ¿ya? Entonces, por esa misma razón sería muy, muy bueno, muy beneficioso para los planes que creemos que el Señor ha puesto en nuestro corazón. eh, Podamos nosotros a final de año mandar tanto a Holanda como a Inglaterra, que son los países que hoy en día tienen la mayor cantidad de líderes de la BRI en el mundo, y ellos puedan ver de que realmente se hace necesario poder tener algo acá en Chile, ¿ya? Y digo poder tener algo acá en Chile porque a pesar de que al principio esto era un Amigos de la BRI hispano, naturalmente terminó con más gente de Chile que de ningún otro lugar, ¿ya? Así es que estemos en oración, por favor. Eso, solamente traspasarles ese anhelo, ese deseo, ese sueño, y que el Señor nos pueda dar los recursos, tanto financieros como también humanos, para poder realizar el retiro que queremos hacer. Eso, vamos a estar informando, estén atentos, pueden, aquí voy a sonar como youtuber, pueden inscribirse a nuestro canal y ponerle a la campanita para que les avise cuando subamos material, porque no va a ser solo, claro, el material va a estar aquí, ¿ya? Va a estar ahí, pónganle a la campanita. Eh, Eso, muchachos, eso, gente, muchas gracias por participar, gracias Jano nuevamente, Bárbara, Alfonso, también gracias por la introducción, y que el Señor les bendiga, ¿ya? Nos estamos viendo el próximo mes. Tratemos de tirar una foto, ¿ya? Vamos a sacar una foto con cara de foto. Voy a sacar una foto aquí. Gracias por participar. Y va una foto más. Ahora sí, prendió otra cámara. ¿Quién habló? Jano, no, Alfonso. Que justo estornudé. Ahora sí, va Ya, la foto. 3, 2, 1, foto. Ujú. Pues, Ya, gente, que estén muy bien, que el Señor les bendiga.